Aloha, ¿cómo están? ¿Cómo van? Empezamos julio con un clima bastante cálido. Me parece que el invierno se está retirando hasta septiembre. Pues siempre septiembre hace frío. Recuerden mgradio.com.ar en el margen izquierdo, apretan ahí donde dice mirá la radio, estoy yo aquí en el estudio. Y tenemos en línea a la invitada. Y después, para dejarnos los mensajes, hacer preguntas, en el margen derecho dice, déjanos tu mensaje. Para el que quiera hacer una preguntita, por el WhatsApp 11 7005 21 96. Y le damos entrada a Rosy Luna. Hola. Muy buenas tardes. Hola, Muy Rosy, buenas ¿cómo tardes, Nora. estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Bien. ¿Vos? Me alegro mucho. Bien, por suerte. ¿Escuchás todo bien? Sí, con un poquito de eco, pero lo escucho. Sí, eso te iba a decir. Va, yo escucho bien, pero tiene un poquitito de eco. Quizás es el teléfono de ella, ¿no, Gaby? Bueno, acá les vamos a contar un poquito. Rosy es escritora eh, y te vamos a preguntar, cuando vos escribiste ese libro, más allá de todas las demás cosas que vos realizás como terapeuta, ¿cuál fue Sí, lo que te impulsó, o mejor dicho, qué te impulsó a escribir este libro por tu historia de niña? Y le vamos a dejar a las personas que nos están escuchando y que presten atención y que después lo puedan compartir a todos los papás de esta información que Rosy va a decir y contar. gracias, Nora. Bueno, lo que me impulsó a escribirlo fue el tomar conciencia de la cantidad de abusos sexuales infantiles que existen y, bueno, dejar un legado, una huella para mi familia principalmente, pero después para cada persona que pueda leer desde mi lugar, porque fui una persona que lo cayó al abuso durante prácticamente toda mi vida. No se, Entonces, cuando pude comentarlo, pude decirlo, ¿no se escucha? como que se ve y se viene. ¿Vos lo tenés fijo el teléfono? Sí, a ver, espérame. Porque como no lo quería poner en altavoz para que no se escuche mal, decime si ahí se Ahí escucha se mejor. escucha más claro. Perfecto. Bueno, estábamos Bueno, en te vuelvo a transmitirle comentar por los entonces. abusos sexuales y en este caso Sí, tu historia, ¿no? claro, yo decido escribir el libro por varios motivos, pero uno fundamental fue el de tomar conciencia la cantidad de abusos que existen, que es algo cotidiano, lamentablemente, y que decirlo ayuda mucho a la persona que fue abusada, contarlo, poder encontrar como un alivio desde ese lugar en primer medida, ¿no? Porque el tema del abuso es como muy amplio y muy delicado también. Ahora, ¿vos cuándo comenzaste siendo abusada? Mira, mi abuso va desde los 4 o 5 años, por lo que puedo llegar con fotos y con lugares y todo, como a detectar que en ese momento me pasaba ya hasta los 16 años. Es decir, ¿cómo ocultaste? Porque para que los papás sepan sobre sus hijos, como Sí, para que tengan algún indicio o algo, en tu caso tu mamá no se dio cuenta. no, Eh, ¿Cómo tanto lo escondías como para que no percibiera nada, nadie del entorno aparte familiar? Es decir, ¿qué sí, mira, momentos yo creo eran? como adulta, Sí, sí, es decir, decime, ¿cómo, perdón. es decir, primero, ¿cómo ocultaste la situación? ¿Y qué es lo que te provocó a Sí, vos en esos años? bueno, síntomas o señales, mejor dicho,
yo creo que daba muchas, Ujú. muchas señales. El tema es que no había nadie a mi alrededor que pudiera darse cuenta que me pasaba algo. ¿Cómo lo oculté? Mira, como de la forma que me estás haciendo la pregunta, nunca me la preguntaron así, pero yo tenía mucho miedo. Entonces, algo muy característico de las personas abusadas es poder disociarse y hacer como que nada pasa. Ujú. Es decir, que Sí, vos lo creo veías que esa como una película. lo vivís como real, pero tenés que encontrar una manera para sobrevivir. Y la manera para sobrevivir es tratar de evadir esa situación que estás viviendo. Yo si te pregunto, porque como yo también tuve el mismo caso de abuso, no tantos años como vos, yo en mi caso lo bloqueé. Sí, Vos en tu caso no lo bloqueaste, sino que lo fuiste traspasando como algo, como una situación de miedo y dolor, sí, supongo. Es decir, claro. ¿cómo hacías para estar bien? Es decir, para estar contenta, por ejemplo. Viste que uno ve a los chicos que algunos están bien, pero tienen, como vos decís, esas señales que cambian capaz conductas o cambian, se ponen más agresivos o no hablan o transitan como si no pasara nada. Es decir, sé que debe haber muchas situaciones iguales, pero mi intención es transmitir desde tu lugar cómo hacías esto, Sí, ¿no? Para que los papás comprendan o los cercanos a los padres, en este caso el abuso de padre, o por ejemplo un tío, ¿no? Que siempre son, o los abuelos, eh, personas cercanas, sí. claro, exacto, puedan darse cuenta, lo más mínimo, ¿no? Lo más chiquito, porque si ni siquiera, en tu caso en el colegio tampoco se dieron cuenta. En ningún lugar se dieron cuenta y justamente yo a veces muestro fotos del colegio, fotos mías de chiquita, donde en un grupo vos te podías llegar a dar cuenta, a leer el lenguaje corporal, que algo me estaba ocurriendo, Mm. porque era como que me quería hacer más chiquitita de lo que soy, yo soy bajita de estatura, y en todas las fotos estoy como haciéndome chiquita, que nadie me vea, eh, sí mostraba señales, pero bueno, nadie cercano a mí se podía dar cuenta, se pudo dar cuenta. Yo Y trataba de estar bien, por supuesto, como vos decís, para poder sobrevivir, y lo hacía buscando actividades. Eh, Desde chica me dediqué a la danza, así que ese era como un escape para mí, y ahí podía como ser yo fuera de la situación que estaba viviendo. Esa es una de las herramientas que tuve. es decir, la danza fue una salida. Fue una Y salida. Después yo buscaba mi forma de estar bien, lo cuento, lo relato en el libro. Una de esas formas era sonreír a la noche. El día que me pasaba eso, yo me quería morir. Ese día era tremendo para mí. Entonces me despertaba el otro día tan angustiada porque quizás no dormía llorando, y el día era peor que el día anterior. Entonces empecé a, a obligarme a sonreír forzadamente, y me di cuenta que así al otro día me despertaba mejor, que era como algo que por un ratito me olvidaba lo que me había pasado, y bueno, empezaba a buscar formas, herramientas propias, internas, para poder estar bien, para poder llevar eso. ¿cuántos años tenías cuando empezaste a generar esa sonrisa? Mira, aproximadamente 7 añitos, porque recuerdo el lugar donde vivía, tuve muchas mudanzas en mi vida, entonces los recuerdos los asocio al lugar donde vivía. Tenía un amigo, un vecinito del barrio, que a él había fallecido su mamá,
y yo lo había visto muy fuerte en el velorio de su mamá, y eso también a mí me servía. Yo pensaba en él, en lo fuerte que él había sido, y lo tomaba como un anclaje para ser fuerte y poder sobrellevar lo que a mí me pasaba. ¿Qué fuerza espiritual hay que tener para sacar eso con la poca edad que tenías, ¿no? Porque estamos hablando de hace muchos años atrás en lo cual todo estaba oculto, bueno, sigue estando oculto, pero quizás no tanto como antes. Eh, Sí. es decir, me quiero trasladar a ese día en el cual vos se te ocurrió la sonrisa, ¿no? ¿Qué es lo que te hizo internamente decir esto no va o tengo que hacer? Eh, me, me, Era pensar cómo puedo estar bien. Mi pregunta siempre era esa a mí misma. ¿Cómo puedo estar bien a pesar de esta situación? ¿Qué puedo hacer por mí? Y trataba de recordar situaciones con mis amigos de juego, esos momentitos que tenía donde era niña, donde dejaba de ser esta niña herida y abusada y podía ser una niña normal. Entonces eso era lo que me venía a la mente y lo que me ayudaba a empezar a sonreír de alguna manera, porque era muy tímida, siempre estaba en el colegio como sí. lejos de todos, es decir, me mostraba como una persona que le pasaba algo, un niño que está ocultando algo, pero no era, en ese momento no había quien pudiera darse cuenta. Qué increíble cómo siempre se mira para un costado, ¿no? Porque en muchas oportunidades escuché decir a algunos psicólogos y otras personas decir que los chicos cuando pasan estas cosas inventan, que están mucho con la computadora, lo minimizan y en realidad hay que Sí, entender que nosotros tenemos una inocencia. Es decir, podemos ver muchas cosas, pero el hecho de que un chico esté diciendo que lo están abusando, me parece que no puede ser una mentira. no, no, mira, yo creo lo mismo que es lo que vos estás diciendo, y sí se minimiza o sí se mira para otro lado. Sí, porque Es muy difícil enfrentar esta situación. Creo sí, que eso es lo que hace que las hace que personas reaccionen así. eso, que no reaccionen tanto los directores como los maestros, como en línea general, porque también se genera un colectivo de decir, ay no, mi nene está inventando porque escuchó del otro. Y me parece que no, a mi opinión personal, me parece que no es así, viéndolo desde tu lugar, ¿no? Que hay que prestar Sí, atención, inclusive los pequeños dibujitos que puedan hacer los chicos cuando ya tienen colores o cosas que están mostrando que hay algo más, hay que profundizar en ese tema. Esto es muy importante para todos los padres que tengan chicos de cualquier edad, porque esto es para cualquiera. exactamente. Puede ser un niño pequeño, puede ser un adolescente. Vos tenés Trae hermanas, muchas ¿no? consecuencias el abuso. Claro. Yo tengo dos hermanas más chicas que yo. Y, es decir, ¿cómo sigue la historia? Vos vas creciendo, cómo transitas hasta llegar a sanar y perdonar esta situación. Y llevó, como te dije en un principio, prácticamente me llevó la vida, porque era algo que lo llevaba como un silencio que nunca iba a decir, me parecía que no lo podía exponer de esa manera, no sé por qué sentía la necesidad de no exponer a mi padre en esto, y también porque yo sentía que cuando me pasaba a mí, yo de esa manera protegía a mis hermanas para que a ellas no les pase. Y entonces, Cuando entonces transcurre la vida y hace un par de años atrás hablo con mis hermanas y mi hermana más chica me dice que fue abusada también por mi papá. Eso también fue otro motivo
de que yo escriba el libro. Yo tampoco pude darme cuenta que a ella le pasaba eso, y eso fue triste y con mucho dolor. Como no podía reparar eso, sentí que escribir el libro, contarlo, que otras personas pudieran interiorizarse un poco más en este tema y visibilizarlo, era una forma de ayudar y de sanar también. Y la pregunta surge, que siempre se dice, ¿cuánta culpa tenías vos de todo esto? Mirá, no tenía culpa. Vos sabés que culpa es algo que me lo preguntan muy seguido, y a pesar de haber ido a un colegio católico toda mi infancia y secundaria, no, no tenía culpa. Yo sabía que eso estaba mal, Ujú. que no era algo que me tenía que suceder. Quizás me sentí muy mal cuando me entero lo de mi hermana, porque no fui capaz de poder hablar en su momento, y eso hubiera muy probablemente evitado que mi hermana sea abusada, Claro, si yo hubiera hablado a su debido momento. claro, pero tampoco lo sabes si pudo haber sido mejor No o lo peor. ¿Viste? sé, Eh, no lo sé, y no me claro, cargué con la culpa. está bien. Eh, Elegí siempre pensar en qué podía hacer yo con esto que me pasaba para trascenderlo, para sentirme bien. Sí. Empezaste terapias. ¿Qué hiciste para hacer todo esto? Es decir, si alguna persona Me que... dediqué a estudiar, claro, me dediqué a estudiar, no me animaba a confiar en nadie y contarle mi secreto, pero sí empecé a estudiar terapias holísticas, y empecé a interiorizarme muchísimo más en el tema del abuso. Tal es así que, bueno, yo acompaño a muchas personas abusadas a sanar, y bueno, desde ahí fue que también tomé coraje para poder decirlo, para poder exponerme en un libro. Bien, y eh, es decir, ¿en qué momento de todas las terapias que vos fuiste estudiando, cuál fue el punto que hizo ese cambio en vos? Que a su vez también sirvió para ayudar a tu hermana, ¿no? Mira, una de las terapias más importantes que hice fue memoria celular, Ujú. para poder trabajar con el trauma, para poder trabajar con todas esas heridas que tenía de la infancia, y poder de esa manera también ayudar a otro, porque si no, escuchaba un relato y me ponía a llorar a la par. Entonces, a medida que fui sanando, pude ir ayudando a otras personas. Claro. Y creo que la terapia más importante fue memoria celular. Eh, Vos después de todo esto, es como que se te amplió, te mejoraste, te sentiste, es decir, ¿cómo lo podemos transmitir? ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento cuando aceptaste lo que ocurrió y lo sanaste y lo perdonaste? Vamos a decir las palabras que se utilizan siempre, ¿no? Sí, sí, que son aparte las palabras, esas son justamente lo que fui haciendo en este trabajo interno, de sanar, de perdonar, de aceptar que eso me había pasado a mí. Y bueno, el cambio fue grande, fue sentir como que me liberaran de una cárcel donde había estado todo el tiempo, no solo esos 10 años del abuso, sino todo el tiempo que cargué con el secreto, Claro. porque creo que eso pesó muchísimo. Por eso no son solo 10 años de una vivencia, es todo lo que sigue también, hasta poder decirlo. Claro, eso, cómo fue, por ejemplo, tu relación con las amistades, la adolescencia? ¿Te casaste, tuviste chicos? ¿Y cómo transitaste todo eso? Mira, amistades siempre tuve, y siento que fueron un pilar importante en mi vida, tener amistades, poder seguir la vida por ese, por ese lado, digamos, normalmente.
Y después el tema eran los chicos, eran los novios, era poder relacionarme con ellos. Lo hacía porque para mí era como darme fortaleza ante mi papá, de que yo sí podía estar con una persona que no era de mi familia, con algún chico, podía llegar a tener la fuerza para contar lo que me pasaba. Entonces, era como que un chico, un noviecito, me servía, tristemente diciéndolo así, pero a la vez me generaba mucho temor poder ver que la situación continuara, poder llegar en algún momento a tener intimidad. Eso fue una etapa bastante difícil también, la de la adolescencia y la etapa de los novios. Claro, eso te iba a preguntar. Llegar al punto de tu primera relación también tiene que haber sido complicado eso, ¿no? ¿Cómo lo transitaste Sí. o cómo transitaste conjunto con esa parejita que tenías la primera vez? Y mira, en toda mi vida ninguna pareja, ningún novio mío supo lo que a mí me pasaba. Así que lo vivía desde un lugar como si fuera una persona muy tímida, muy vergonzosa. Es decir, nunca llamaba la atención tanto qué era lo que me pasaba. O no se animaban a preguntarme, quizás. Sí. Pero lo vivía de una manera bastante traumática. Claro, sí, yo me estoy poniéndome en el lugar, porque conozco gente abusada también. Qué complicado que es cuando uno tiene esas relaciones y no poder contar y vivirlo, no poder vivir esa parte desde otra forma, ¿no? De otra, algo más liberal, digamos. Eh, Claro. Después vos te Sí, algo casaste. más normal. Sí, Después, no te escuché. digo, Perdón. después te casaste. Sí, me casé y me separé enseguida. Claro, Fue mi primera experiencia, eh, donde, bueno, fue muy difícil transitar esa experiencia porque ahí empecé a tener síntomas físicos como no menstruar, tener infecciones urinarias a repetición, eh, bueno, un montón de temas físicos tuve a raíz de estar con una persona y tener que tener relaciones sexuales más normales, más seguidos. No podía, era claro, como que el cuerpo todo el tiempo me estaba manifestando estos síntomas, que era, bueno, lo que me pasaba claro. realmente y yo no lo decía. Claro, ahí es cuando comenzaste a liberarte, al no estar con tus... Sí, en realidad Sí, pues ya no estabas en la no me casa de tus... liberaba. Claro, no estabas en la casa de tus padres, ya Claro, estabas sola con otra persona y ahí tu cuerpo ya empezó a eso, a mostrarte un poco la libertad, ¿no? La forma de expresión. Acá me pregunta Norma de sí, 11, siempre presente Nora. Quiero hacer una pregunta y no pretendo incomodar a la entrevistada. ¿Cómo era la actitud de su padre ante sus relaciones con parejas? Muy valiente Rosy. ay, gracias por la pregunta. No, para nada me incomoda. Y él se mostraba ante todo el mundo normal, como si fuera un padre normal. No mostraba algo que llamara mucho la atención, más para esa época. Yo tengo 51 años, así que las visitas eran, bueno, tenía que tener un novio con día de visita, toda esa cuestión un poco anticuada para esta época, pero en ese momento era bastante normal lo que él hacía, Claro. como, como él reaccionaba ante una pareja. Mm. Es decir, no se puso ni celoso ni ninguna cosa, ¿viste? Porque a veces pueden llegar a tener... Que demostrara no, que Claro. demostrara no. Es decir, ahí es como... Claro, es Por como vos de... supuesto, un novio le gustaba más que otro, Sí. Ahora estoy pero no relacionando. demostraba. Cuando vos te fuiste, ya cuando empezaste con tus novios, ¿en qué época empezó a Sí. abusar de tu hermana?
¿Fue cuando vos y estabas se con ve que los ahí, novios o fue cuando vos claro, te por casaste? las, no, por las edades, seguramente cuando él deja de abusarme a mí, comienza con mi hermana, porque Mm. nosotras nos llevamos 10 años de diferencia con mi hermana más chica. La pregunta te la hago porque seguramente lo que recién acabas de contar de él tiene relación con esto. Como que ya Sí, está, pero tengo la otra. Voy a ser muy dura para hablar, pero claro. es así. Sí, sí, ¿Qué, sí. qué, Tristemente es así. qué mente, además de las personas, porque a veces creo que ningún psicólogo todavía llega a entender esas formas de actuar, ¿no? Principalmente los padres y los abuelos. Por ahí, no sé, un Yo creo hermano. que ninguna persona normal llega a entender esto, Sí, eh, fuera de un psicólogo. Yo digo, no por ignorancia, pero no entra en la mente de una persona sana cómo se puede hacer esto a una criatura. claro. Y mucho más cuando hay un vínculo tan cercano. Y cómo es esto que no pasa nada, ¿no? Mira para otro lado, no pasa nada. Es una cosa de locos. Eh, yo me Sí, traslado a lo mío personal y realmente sí, no pasa nada, como que ya fue. Ya, total, claro, ya pasó. bancátela. Eh, entonces, Sí. no me quiero ir de lo que estábamos hablando. Eh, es decir, vos te No sé separaste si respondí. y... Sí, perdón. No sé si respondí bien la pregunta Sí, que habían hecho. excelente. Acá Martita me Sí. pregunta, qué fuerte lo que está contando Rosy y qué valentía para manifestar y salir de ese horrible momento. ¿Cómo hizo para salir de esta situación y cómo y cuándo empezó a poder manifestarlo ante su madre y amistades? Ahí estamos por llegar, Marta. Esperamos, falta un tramo. Es decir, Gracias. bueno, vos te casaste de nuevo, ¿no? Eh, Sí, y tuviste chicos. tengo 3 hijos, sí, y actualmente tengo un nieto y una nieta de corazón. Bueno, buenísimo. ¿Y cómo hiciste? Porque venimos hablando de que era un secreto. ¿Qué pasó con tu actual Sí, esposo? actualmente estoy sola, Ah, ¿te pero separaste? eh, me separé y todo ese proceso, que es lo que estaban preguntando recién, Sí. cómo empecé a decirlo, el coraje y la valentía la saqué con el enojo que me produjo saber que mi hermana también había sido abusada, y ahí es donde dije, bueno, esto ya basta, todo lo que yo callé, ya no puedo seguir callando, tengo que empezar a decirlo. Y empecé a decírselo a mi mamá, a mis hijos, a la pareja que tenía yo en ese momento, eh, al padre de mis hijos, a mis amistades, a mi familia. Lo empecé a poner en palabras eh, mientras escribía el libro. Mi Sí. intención era que no se enteraran por el libro, era que se enteraran por mí, por mi propia voz, y bueno, y también poder contenerlos, porque fue duro hablar con cada uno y que entienda que esa persona que ellos creían que era mi papá, era justamente la persona que nos había hecho eso a mi hermana y a mí. Eh, Contar, digamos, cuando vos te enfrentaste con tu mamá, ¿qué reacción tuvo? ¿Fue con tu mamá solo o fue mamá y tus hermanas? No, cuando hablé con mi mamá fue con ella sola. Bien. ¿Y qué reacción tuvo ante Y esto? se quedó como choqueada, me dijo un par de palabras que yo ya me imaginaba, que ella No lo podía sabía. llegar a pensar eso. Y, y bueno, fue duro porque ella nunca se lo imaginó, nunca lo pudo ver. Entonces que yo se lo esté diciendo, mirándola a los ojos y, y diciéndole que no era para culparla,
sino que se lo estaba diciendo para que se sepa, para que deje de ser secreto, para que no ocurra nunca más en nuestra familia esto, que se pueda hablar. Imagínate, ella estaba así en shock, como te digo, porque era algo que no paraba de llorar y no podía imaginarse cómo había sido durante tanto tiempo y cómo había sido a nosotras dos. Fue duro para mi mamá, muy duro fue. Me lo imagino la situación. ¿En algún momento ella te culpó a vos? No, jamás. Porque viste que en me algunos pidió perdón casos, por no darse cuenta. Claro, en algunos casos la culpa la tiene la persona, ¿viste? Ha habido casos de personas que le echaron la culpa porque decían que era... Hay casos así, sí, que la provocó, que provocó la situación, ¿no? Negando el hecho concreto. Hay casos. Por eso te lo en el caso de mi mamá no. Claro, por eso te lo pregunto, para que quede aclarado que en tu caso no hubo esa culpabilidad, sino el que no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Inclusive con vos y con tu hermana, porque con tu hermana tampoco se dio cuenta ella. Claro. No, ella confiaba 100% en mi papá y no pensaba eso. Además, bueno, había un tema de que ella intentaba cuidarnos desde algún lugar, porque éramos 3 mujeres y él era el único hombre de la casa. Como que él nunca se mostraba, ni siquiera, no sé, excepto que fuera en una pileta en short delante de nosotras. Ella tenía ciertos cuidados que consideraría que solo eso alcanzaba y no ocurría eso. Por eso, bueno, se sintió muy mal mi mamá. ¿Ella pudo ya superar esa situación? Y estamos en proceso. Yo creo que desde ese primer momento que fue la primera charla, sí, hubo un gran cambio, inclusive en nuestra relación, hubo un cambio favorable, muy grande, pero bueno, lleva tiempo esto. Lleva tiempo porque fue algo muy fuerte. Mi mamá tiene 71 años y bueno, se enteró hace muy poco. Claro. Así que es como su proceso, creo que va a ser largo, igual, aunque ya, como te digo, ya hubo un cambio. Pudo transitarlo, ir pasándolo, claro, pasando de etapas. Con tus hermanas, ¿cómo fue? Cuando lo hablé con mis hermanos, con la más chica, bueno, fue algo de entendernos. Siempre tuvimos buena relación, muy buena relación entre nosotras y unirnos más a través de este tema. Con mi hermana del medio fue un poco más duro porque ella no vivió esta situación y le costó mucho aceptar que nuestro padre había sido el que nos hubiera dañado. Claro. Y bueno, entender por qué lo queríamos decir, fue como para ella también muy duro y hoy por hoy sí estamos muy unidas y bueno, a pesar de que esto nos trajo mucho dolor desde diferentes lugares a cada una, pero bueno, estamos unidas las 4, con mi mamá también. Pero, eso está bueno porque por lo menos esto, lo que vos hayas hablado, que era lo más importante, es un soltar, e inclusive tu hermana también creo que se debe haber sentido también. Ella, ¿cómo es la historia de ella? ¿Es parecida a la tuya, lo que le ocurrió con las parejas en la adolescencia, o fue de otra manera? Sí, es muy parecido, muy similar. ¿Sigue estando en pareja ella? Mi hermana en este momento tampoco está en pareja, claro, pero sí tuvo hijos, sí tuvo matrimonio, toda esa situación. Es decir, te hago estas preguntas porque
Es decir, para la información de que cómo transita uno el secreto, después el secreto, la vida con el otro, sobre todo con la parte masculina, eh, cómo se puede ir llevando de a poquito y cómo se puede ir recuperando uno en todo el entorno, aunque todavía sigue habiendo un trabajo interno, ¿no? Es decir, porque a veces, yo opino, algo personal, y en tu caso, y ahora nos vas a contar, ¿cómo lo toma tu esposo o tu pareja en ese momento, o en el caso de tu hermana, o como tantas parejas o mujeres que han sido abusadas y tienen que transitar, de contarle cómo lo toma esa parte masculina? Es decir, ¿qué entendimiento hay de todo esto? ¿Se entiende la pregunta? Sí, 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 se entiende. Y genera mucho enojo en un principio. Creo que la primera reacción es enojo, eh, enojo para esa persona, dirigida a esa persona, y enojo también por haberlo ocultado. Es algo que cada uno lo procesa de una manera diferente, pero el enojo creo que es lo que está más presente en el primer momento. Uh-huh. La primera reacción es enojarse. Claro, es decir, me imagino que debe haber habido un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué no otro? Uno a veces... Sí, mira, yo lo quiero comentar porque mi caso es bastante particular, porque como atiendo muchos casos similares, la gran mayoría lo pasa mucho peor que yo. Yo tuve la buena fortuna de que cada persona que le conté, en su gran mayoría, estuvo como muy condescendiente conmigo, con la situación. No fueron de cuestionarme esto, como vos me decías, de mi mamá, que es bastante normal que pase eso, claro, que se cuestione a la víctima, es muy normal. Yo fui muy afortunada de tener muchas personas que realmente se preocuparon por mí. Eso es importantísimo, importantísimo el apoyo. Es importantísimo, la verdad que sí. Sí, es importante el apoyo, aunque no le haya pasado a la persona, es importante esto, como dijiste, sentirse como la víctima, es decir, ponerse en ese papel. Cuando uno, viste, se habla de empatía, que es mucho lo que se está hablando en todo este último tiempo, la empatía real sí, es ponerse en los zapatos del otro y sentir lo que el otro siente. No es, ay, qué lindo, qué bueno, una palmadita en la espalda y... No, la empatía es ponerse realmente en el zapato del otro, y si no lo podés hacer, no finjas, ¿no? Porque es duro, es difícil en cualquier situación, digamos, no solamente del abuso, sino de las traiciones, de la falta de confianza. Es decir, hay muchos, digamos, sentimientos que tienen que ver con la empatía, y la empatía es algo muy profundo, digamos. Entonces, lo que a vos realmente te tocó, y agradecerlo, por supuesto, sí, todos los días como vos lo haces, es importantísimo para el crecimiento también de tus hijos. ¿Y tus hijos cómo claro tomaron? Es decir, ¿a qué edad se lo contaste a tus hijos? Todos eran grandes, porque todo esto fue hace un año y pico más o menos, y ya tengo hijos grandes, así que ellos lo tomaron con mucho dolor, con mucho enojo, y bueno, se habló mucho. Claro. Fue un tema que no fue descontarlo y que quedara ahí. Con todo fue poder hablarlo hasta evacuar todas sus dudas, todas sus preguntas, todo lo que les iba sucediendo a ellos. Uh-huh. Así que hicieron, es decir, alguna terapia, o solamente con las conversaciones fueron suficientes desde tu lugar? Fueron suficientes desde mi lugar, pero bueno, tengamos en cuenta que soy terapeuta también.
por eso sé que no es lo común que pasa. Muchas veces se necesita un apoyo, una contención extra cuando uno da estas noticias. Claro. Y tu hermana tiene niños también? Mi hermana tiene 4 hijos, yo Ujú. tengo 3. En el caso de ella también pudo hablar con sus hijos y bueno, fue todos estos procesos que te cuento Sí. que llevan tiempo. Qué Yo también importante. hablé con mis sobrinos, Ah, ¿tus sobrinos también hablaste vos? claro, desde Ajá. mi lugar también pude hablar con ellos y aparte por el libro, por el tema del libro. Sí. Sí, además lo más importante es que vos escribiste ese libro realmente con hechos, es decir, hechos reales, no vamos a poner ningún nombre ficticio y está muy bien porque de esa manera las personas de tu entorno comprenden que no inventaste nada, porque a veces hay gente que cree que uno inventa, es decir, Ay, eh, sí, no sé cómo se puede creer que uno pueda tener la energía para inventar algo así, porque ya el hecho de decir y contarlo requiere tanta fuerza que es claro, desgastante. eso, El cuando vos silencio también cuando es vos contás tu desgastante. historia, Sí, ¿vos te vas a ese momento o ya no lo tenés ese momento? Es decir, ¿vos crees que revivís la situación o lo estás haciendo desde la sanación? no, el libro cuando yo lo escribo fue como el final de la sanación, porque padecí cada letra que escribí. Fue muy doloroso escribirlo. Y, y la Para mí fue como darle un cierre a la sanación. claro, Faltaba eso, pero ponerlo en palabras. claro, la pregunta que te hago es, cuando vos contás, por ejemplo, ahora que estás contando tu historia, ¿te trae tristeza, te trae calma, te trae alegría? ¿Qué es lo que te trae después de haber cerrado Ah, ese en este círculo? momento, Sí, claro, te, perdón, no se te escuchó. ya, Ay, entonces me trae liberación. eh, liberación. Bien, eso es lo que quería En este escuchar. momento sí. Claro. Sí, porque estás transmitiendo una verdadera historia, la cual, como dijimos al comienzo, sigue ocurriendo en muchos lugares. Yo no soy de ver noticieros ni nada, pero a veces, bueno, por ahí en las tapas de los diarios aparecen los jardines de infantes y esta gente que hace estas cosas y que después dicen que los chicos lo inventaron. Me parece tan espantoso cuando escuchás eso. Digo, no puede ser, porque esto Es tremendo, claro, existió de toda la vida. Eh, exactamente. ¿Vos tenés algún centro, algún lugar donde, en el caso de así de personas que necesiten la palabra, o vos me habías comentado que algunas terapeutas estabas haciendo, que estaría bueno hacer, eh, es mi opinión, pero quizás te Sí, sirve de hacer reuniones o ir a lugares y que las personas se este, puedan contar su historia o decir lo que les está pasando. No sé si, no estoy al tanto de si hay algún lugar o algún centro o algo mira, que... sí, hay lugares que yo pertenezca, en este momento no, tengo la intención de hacer algo así y he dado talleres con otras colegas. ¿Y cuándo te vas a animar a hacer algo vos? Y bueno, eso viene ahora. Porque Eh, es muy no es que no, importante, no me animo. No, es que es muy Sí, importante que lo hagas porque hay mucha gente que lo necesita y vos tenés esta valentía de transmitirlo, que no todos lo hacen. Eh, por eso yo agradezco que vos me hayas dado esta oportunidad. Hola. Vamos a esperar un minutito que se reconecte Rosy.
Bueno, ustedes vieron la valentía que tiene Rosy, y le agradezco que se haya ofrecido a dar esta charla, porque es muy fuerte. Yo cuando leí el libro, muy fuerte lo que escribe, mucho más de lo que ella dice acá. Que así que ahora le vamos a pedir a ella que diga después el nombre del libro y cómo lo pueden comprar. Es un libro es chiquito, pero encierra mucho. Hola. Hola. Sí. Ahí estamos. Sí, se cortó, perdón. Entonces lo que estábamos diciendo, que como te liberás un montón te liberás de hacer Sí, todo esto, porque viste que siempre es importante que sea transmitido abiertamente para que la persona lo comprenda y lo entienda, que no tiene que estar más cerrado el grupo, tiene que darse a conocer. No tenemos por qué pasar a ser las víctimas, taparnos con la cara sobre un hecho que es concreto. Ya no más eso, ya no va más. seguro, claro. Entonces, por eso No, digo yo no vamos. que que vos misma crees, inclusive, mira, vos podés crear un espacio llamado con el mismo nombre de tu libro, y de esa Sí. manera que la gente se acerque, te escriba, te haga por teléfono, por WhatsApp, no sé. Es como que lo tenés que hacer. No sé, Rosy. Sí, lo estoy pensando porque es como que no doy abasto con las consultas. Después del libro aparecen muchas personas contándome, pidiéndome esa ayuda que se necesita, más de lo que yo tenía antes. Es que es muy importante. Contales a Sí, nuestros oyentes, que recién les acabo de decir que en el libro se escribe mucho más. Contales el libro, cómo se sí, por llama supuesto. y dónde lo pueden comprar. El, el libro se llama Con el corazón en las manos y actualmente está en una librería de Núñez, de la imprenta y de L, y también me lo pueden solicitar a mí, bueno, o por teléfono o por las redes, que yo me encargo de eso en este momento, de Bueno, la vos venta del tenés en libro. Instagram, figurás así como Rosy, S-I, Luna, Y, Rosy, punto Luna 13 es el Bueno, Instagram. en Instagram. Y en Facebook, En Rosy Luna, terapeuta holística. bueno, ahí tienen las maneras de comunicarse con Rosy y de poder Sí, comprar el libro, porque de una cierta manera, comprando el libro también se te puede ayudar a que hagas, abrir un claro, centro, que de sí. pronto podés usarlo un sábado, ponerle, eh, con alguna otra, terapeuta, no sé, de alguna manera en lo que yo pueda ayudarte, estoy aquí, porque es muy importante este tema. No tiene que Muchas pasar más gracias, esto. Nora. Sí, No tiene que pasar más estas yo cosas. creo que necesito más personas para poder, son muchísimos los casos, para Sí. poder sostener esto. Sí, y además que los papás, importante que presten atención, el más mínimo detalle, el cambio de conducta, el silencio. Yo era una persona que vivía callada, yo no hablaba, yo Claro, observaba nada más, ya te digo, no sé en ese momento, eh, es decir, creo ahora que hablándolo, mi forma de expresar era el silencio. Después, bueno, con los sí, años, y como estaba como vos, enojada, muy enojada, digamos que lo empecé a transitar después de más de 20 y pico de años, la sanación y el perdón, y, y cómo queda dentro de uno, en mi caso no sabía qué era, no podía descubrir cuál era el bloqueo, cuál era esa cosa, oculta. En tu caso vos lo veías claro, más claro, en el mío es más, y creo que algunos sí, también deben pasar eso, que tienen algo y no saben muy bien, o se les pasa por la cabeza que quizás algún tío o un abuelo, porque a es veces muy los normal, abuelos, con el tema de claro, mi amorcito, ¿no? Eh, sí.
también. Sí, eso también sucede, Sí, lamentablemente. sí, Mira, es un mecanismo de la mente poder bloquearlo o que no se sabe si pasó o no pasó para poder sobrevivir. claro, Entonces hay muchas personas que les pasa esto, como vos me decís. En mi caso siempre tuve esa claridad, pero a mi hermana también le pasó de por muchos años no saber si eso le había pasado o no. Lo claro, que pasa es que cuando yo le cuento mi historia resuena totalmente y empiezan a aparecer los recuerdos en ella también. claro. Rosy, realmente me encantó que hayas contado. Además, se te nota que tenés bastante paz para hablar y cómo, Gracias, Nora. a pesar de que sigas trabajando el interior, porque la niña sigue estando ahí, pero se nota Siempre. que lo has trascendido por digamos, no sé cómo se puede decir, si la calidez o la tranquilidad de tu conversación, ¿no? Se nota que no ya no tenés ese enojo ni ese odio ni nada que haga que sí que el otro se dé cuenta de que vos ya lo transitaste y que tenés la posibilidad de explicar y sanar a que el otro sane, ¿no? Acá también es muy importante que el otro también quiera sanar estas situaciones, porque a Sí, veces pasan que claro. muchos dicen, ay, sí, yo ya lo sané, ya lo perdoné, y cuando vos le contás algo se pone a llorar. Sí, seguro, eso también pasa. Pues vos lo debes vivir justamente con todas las personas que estás atendiendo. Que así que Sí, bueno, mis palabras son gratitud hacia todo lo que te ocurrió. eh, Gracias por todas las personas que van a escuchar y que van a compartirlo, lo de Rosy, porque esto tiene que llegar a más lugares, a más personas y para que no ocurra más. muchas gracias, Nora. Eh, Muy agradecida a vos también que te exponés y contás tu parte, lo que vos viviste y tu apoyo. Se siente, me llega el apoyo y el compromiso y eso es fundamental porque estos temas hay que hablarlos así, con compromiso, con calidez también, Sí. calidez humana. Así que te agradezco mucho. No, a vos, Rosy. Así que ya saben todos dónde la pueden encontrar. Te mando un beso enorme, Rosy, y Muchas gracias, estamos al Nora. habla. Para vosotros. Gracias, Rosy. Estamos hablándonos. Un beso grande. Muchas gracias. A vos. Gracias a Gabriel también. Bueno, como Bueno, vieron, oyentes, esto no tiene que estar más callado, más debajo de la basura del tapete, como dicen, va abajo de la... nada. Hay que empezar a hablar las cosas. Cuando hay dudas, empiecen a investigar, empiecen a preguntar. Ojo, todo con mucha cautela, con mucho amor. Los chicos tienen que estar tranquilos. Si ustedes tienen una duda, hablen con un terapeuta holístico en lo posible, no un terapeuta tradicional. O hacer dibujitos. Los chicos siempre hacen dibujitos cuando son agredidos y siempre son dibujitos en color negro. Rayas, palos, más los más chiquitos. Tienen formas de expresar que algo indica que alguna cosa no está funcionando. Quizás no está dentro de la casa y está fuera de la casa. Y ojo que también en la adolescencia, entre los compañeros, también está esto, ¿eh? Ojo, no es solamente los padres y la madre. Las madres también son abusadoras, no solamente los padres, ¿eh? Las madres también son abusadoras. No vamos a hacer una paranoia. Lo que estamos haciendo es transitar desde lo real, desde lo conflictivo, desde lo que uno tiene que hacer como responsabilidad de adulto ante circunstancias que realmente existen. No pueden mirar a otro lado como hacen muchas madres cuando tienen estas situaciones, y vuelvo a repetir como lo he visto en el diario, ay no, no, los chicos no, a veces no dicen la verdad, los chicos mienten. No, los chicos no mienten. Los chicos son muy claros, y más los chicos hasta la edad
de los 7, 8, 9, 10 años, los chicos son muy claros para decir las cosas. Entonces, observen a sus hijos cuando les dicen algo. No lo minimicen, presten atención, observen. Es muy importante el acompañar el crecimiento. ¿Para qué? Para que no le pase conmigo, en mi caso personal, años enojada, años buscando, no teniendo un apoyo, leyendo, o como en el caso de Rosy, que tuvo como ella dice, tuvo la satisfacción de tener amigas, profesoras, terapeutas que la apoyaron y que con ese apoyo ella pudo salir de esa situación, y sin embargo, ¿cuántos años pasó para poder contárselo a su mamá? Comiencen a tomar conciencia. Estamos en épocas de conciencia. Observen y disciernen. Son palabras simples. ¿Hay dudas? ¿Hay algo extraño? Consultamos, no lo dejamos pasar, y si realmente fue una falsa alarma, mejor. No lleguemos a los extremos, y menos con los niños, porque ustedes no se olviden que también fueron niños. Recuérdenlo siempre. Nosotros, yo y ustedes fueron niños. Y si no quieren que a sus niños le hagan lo mismo, comiencen a sanar el niño interior. Hoy estoy así como, porque uno lee y uno transita tantas situaciones en las cuales, no porque esté enojada, ojo, es una forma de expresar mi yo y decir, por favor, escuchen, observen, presten atención, disciernan, dejen de estar con los teléfonos, y vean lo que está haciendo el nene. Porque en los juegos también muestran, no solamente en los dibujitos. En las acciones también, en las reacciones también. En muchas formas las criaturas expresan. Por ejemplo, mi nieto, el chiquitito, ahora cuando la mamá la deja en el jardín y cuando lo va a buscar le pega. Porque está enojado. ¿Por qué? Porque lo dejó en el jardín. Entonces, ¿qué hay? Que abrazarlo, hacerle comprender, hablarle, porque el nene entiende absolutamente todo. Todo entiende, Entonces, a sus hijos es lo mismo. Abrácenlos, pregúntenles, y si no les contestan, abrácenlos nada más, hagan una calidez, una armonía, un beso, díganle te entiendo, te comprendo, te amparo. Palabras de amor, palabras de calidez. Porque los berriches siempre vienen por alguna cosa, no solamente porque no le compró lo que quiere, sino que puede ser por otra cosa. Bueno, hoy estoy como maestra ciruela. Bueno, les agradezco a todos que hayan escuchado, compren el libro, es muy apasionante, yo lo comencé y lo terminé en horas, porque es como que, si no puede ser esto, es muy profundo. Te llegas a llorar, bueno, más en el caso que uno ha pasado la situación, pero la persona que no lo haya pasado, llegás a llorar por el hecho de decir que no le pase nunca a mi hijo, ni a mi sobrino, ni a nadie, ni al vecino. Nos vemos el miércoles que viene. Os amo a todos.